Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y este es el curso en Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos. Ya estamos en la lección 26 y esta va a ser la última clase de relatividad especial. Y para acabar esta parte vamos a derivar de manera formal el movimiento hiperbólico. Es algo que ya hemos hecho en las últimas lecciones, pero en esta otra vamos a tomar una aproximación algo más detallada de la cual vamos a aprender muchas cosas. Los objetivos del curso, para todos aquellos que seáis nuevos en mi canal, pues bueno, es un curso que está hecho de lecciones breves, intento que estén entre 20 minutos, media hora. Es un curso completo de relatividad a nivel universitario, pero he procurado que para poder seguirlo las personas tengan un punto de partida, como punto de partida, pues unos conocimientos de matemáticas equivalentes a la escuela secundaria, porque quería dirigir este curso a personas pues que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad, y además es un tema pues fascinante. Recordaros que si os interesan estos temas y queréis recibir notificaciones cada vez que suba pues una nueva lección o algún otro vídeo, pues os podéis suscribir al canal pinchando en el pequeño ratoncito que tendréis aquí durante la presentación. Muy bien, el movimiento hiperbólico, como ya hemos comentado en las lecciones anteriores, es característico de la relatividad especial. Y si os acordáis, en las lecciones anteriores, para poder estudiarlo, hemos introducido las transformaciones a coordenadas hiperbólicas porque es una manera de introducir la aceleración en 4 dimensiones de la relatividad especial, porque la aceleración, el movimiento en relatividad, es diferente al movimiento newtoniano. Para poder estudiarlo, de hecho, en las lecciones anteriores y hacerlo de una manera un poco más simple, acudimos a una analogía. Acudimos como analogía a un movimiento circular de una partícula que está realizando un movimiento circular a velocidad constante en un espacio newtoniano cartesiano con las coordenadas x e y y definimos un punto, una serie de puntos en esta trayectoria a una distancia radial r. Y como sabéis, en este tipo de movimientos aparece de forma natural una aceleración centrípeta cuya magnitud es esta. Es igual a la magnitud al cuadrado de la velocidad de la partícula que se está moviendo dividido entre r, y aprovechamos para introducir un cambio de coordenadas para definir la métrica de este espacio, estas trayectorias circulares, en función de una coordenada radial y de una coordenada angular que va cambiando con el tiempo porque se va moviendo. Y esto lo utilizamos porque es lo más parecido en física newtoniana que tenemos para poder describir los movimientos en un espacio relativista. En un espacio relativista, donde tenemos aquí, por poner un ejemplo en 2 dimensiones, la coordenada temporal ct y una coordenada espacial x, en estas condiciones, como ya sabéis aquellos que habéis seguido mi curso, las partículas relativistas llevan una trayectoria hiperbólica. Fijaos que es una trayectoria en el tiempo, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, y recorren una trayectoria hiperbólica en vez de una trayectoria circular. Y lo que hicimos por analogía fue asociar a cada trayectoria una aceleración semejante a esta, pero en este caso es igual a la velocidad de la luz al cuadrado dividido una coordenada radial que consiste en la distancia entre el origen de coordenadas y el punto de corte entre la trayectoria hiperbólica y nuestra coordenada espacial. Y así introducíamos la aceleración. Además, lo que hicimos fue introducir la nueva métrica de estas trayectorias en coordenadas
hiperpolares, donde tenemos esta coordenada R y una coordenada similar a la angular, en este caso un ángulo normal, pero en este caso es un ángulo hiperbólico. No me voy a detener mucho en seguir explicándolo porque todo esto se explica bastante bien en las lecciones anteriores y de una manera muy intuitiva. Esta diapositiva simplemente quería recordaros de dónde partimos. Muy bien, la idea es que lo vamos a demostrar, lo vamos a derivar un poquito más formalmente, porque eso nos va a dar información adicional sobre el movimiento y la aceleración en relatividad. Muy bien, la analogía con el movimiento circular que hemos hecho en las lecciones anteriores proviene, y esto es muy importante, proviene de comprobar que la velocidad relativista en 4 dimensiones, la velocidad propia, es ortogonal a la aceleración propia. Por eso hemos tenido que utilizar esta analogía con la velocidad circular en el espacio newtoniano. Porque en el espacio newtoniano, si el vector velocidad va en esta dirección, en rojito, la aceleración de manera natural es ortogonal, con un ángulo de 90 grados con respecto al vector velocidad. Esto significa que el producto escalar entre el vector velocidad y la aceleración es igual a 0. Pues de manera similar, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, en relatividad especial esto sucede siempre, que el vector aceleración, que lo tenemos aquí, es ortogonal con respecto al vector velocidad relativista propia. Mientras que en el espacio de Newton podemos tener trayectorias donde la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad, etc., en relatividad eso no es posible y lo vamos a demostrar a continuación. El vector velocidad siempre va a ser ortogonal con respecto al vector aceleración en una trayectoria espacio-tiempo relativista. Vamos a comprobarlo formalmente. Y para ello vamos a partir de un hecho. Como ya hemos visto durante el curso, conocemos la siguiente propiedad de la velocidad relativista, que es invariante, es un escalar, ¿vale? La magnitud al cuadrado del vector velocidad, que lo representamos aquí como el producto escalar de los componentes del vector velocidad, y esto lo hacemos en notación tensorial, como ya hemos visto en otras lecciones sobre el producto escalar, el producto escalar del vector velocidad consigo mismo, que es su magnitud al cuadrado, es igual a c cuadrado. En algunas presentaciones, en algunos textos, veréis que es igual a menos c cuadrado. Todo depende de la firma que estemos utilizando. Aquí, por simplicidad, pues lo vamos a hacer c cuadrado. ¿Y cómo podemos aprovechar esto? Pues bien, esta magnitud es una constante, es la constante de la luz. Por lo tanto, su derivación con respecto al tiempo relativista, al tiempo propio, va a ser 0. No cambia con el tiempo, porque la derivada de un número es un 0. Entonces, la derivada con respecto al tiempo relativista de c cuadrado es 0. Y de aquí deducimos que la derivada con respecto al tiempo relativista del producto escalar del vector velocidad relativista es 0. Y podemos aprovechar esta ecuación para desarrollarla. Pues vamos a desarrollar la derivada y veremos qué sale. Pues muy bien, la derivada de todo esto es igual a 0 y aplicaremos la regla de derivación que todo el mundo conocemos. La derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor, que es este, por el primer factor sin derivar. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Aquí podemos subir este índice y bajar este, o bajar este índice y subir este sin alterar esta ecuación y por lo tanto demostrar que esto y esto es lo mismo. Por lo tanto,
va a ser igual a 2 veces los componentes del vector velocidad contraídos con la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo relativista es... Bueno, quitamos el 2, porque eliminamos el 2 entre 0 entre 2 es 0, ¿vale? Esta es la expresión importante y esto de aquí vuelve a ser la aceleración. Es decir, esto de aquí es el producto escalar entre la velocidad relativista y la aceleración relativista, puesta en forma tensorial. ¿De acuerdo? El producto escalar entre el vector velocidad y el vector aceleración y es igual a 0. Y con esto demostramos que son ortogonales. ¿De acuerdo? El vector aceleración propia, que es este, es ortogonal al vector velocidad y su producto escalar es por lo tanto 0. Y lo visualizamos pues de esta manera. Aquí tenemos el vector velocidad, el vector aceleración y ponemos una especie de 90 grados dentro de lo que cabe en relatividad en 4 dimensiones, ¿no? Pero es ortogonal. Muy bien, a continuación vamos a asignar una magnitud a la aceleración, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar alfa. Podemos poner menos alfa también, todo depende de la firma, da igual. Es irrelevante porque tanto si ponemos o no ponemos el signo, al final en las ecuaciones aparecerán de manera correcta. Simplemente decimos que es pues un número al cuadrado. Y esto lo representamos así. El producto escalar del vector aceleración consigo mismo, que es su magnitud al cuadrado, va a ser igual a alfa al cuadrado. Y también sabemos que el producto escalar del vector velocidad con el mismo, que es su magnitud al cuadrado, es igual a c cuadrado. Y vamos a aprovechar estas propiedades para derivar todas las ecuaciones. Muy bien, pues a continuación vamos a derivar las ecuaciones que gobiernan el movimiento hiperbólico. Y tengo que comentaros una cosa. Si buscáis online, en YouTube o en libros de texto el mismo procedimiento de derivación de estas ecuaciones, veréis que son procedimientos, creo yo, excesivamente complicados. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es tomar una aproximación un poquito más intuitiva, pero que no deja de ser rigurosa desde un punto de vista matemático. Y vamos a comenzar a partir de esta relación. Aquí, como veis, es el producto escalar del vector aceleración, en su notación tensorial, que básicamente es el cuadrado de la magnitud de la aceleración. Y esto ya sabemos que es alfa cuadrado. Y aquí tenemos el producto escalar del vector de velocidad relativista, que equivale también al cuadrado de la magnitud del vector relativista, que sabemos que siempre es c cuadrado, siempre es c cuadrado. Y a partir de estas relaciones vamos a derivar el procedimiento para obtener las ecuaciones del movimiento hiperbólico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy bien. Imaginémonos que pasamos esta relación aquí, la magnitud al cuadrado de la velocidad a la derecha, y hacemos una especie de raíz cuadrada. ¿Vale? Tendríamos una relación de este estilo. Como veis, aquí hay un índice mu y aquí hay un índice nu, porque esto ha dejado de ser una ecuación tensorial. Es una ecuación que aquellos de vosotros que tengáis conocimientos matemáticos, este paso, como veis aquí, no es estrictamente directo. Debido a la ortogonalidad entre estos dos vectores y las magnitudes que tenemos aquí, sí que se puede derivar esta relación, donde el componente mu de la aceleración va a ser igual al componente nu de la velocidad, multiplicado pues por la raíz cuadrada de este factor que vemos aquí. Y de esta ecuación general, que no es una ecuación tensorial, ojo, de esta ecuación general obtenemos otras dos ecuaciones. Porque estamos trabajando, os recuerdo, en dos dimensiones. Y solo vamos a considerar el movimiento de nuestra partícula en el tiempo y en la coordenada x. Por lo tanto, tenemos una primera ecuación donde el componente en la coordenada x de la aceleración va a ser igual a esto, con el componente
temporal de la velocidad propia, y la segunda ecuación pues es la complementaria, ¿vale? La complementaria, como veis. Aquí ponemos el índice 0 y aquí ponemos el índice x. Y gracias a este sistema de dos ecuaciones, la aceleración, como sabéis, es la derivada de la velocidad, en este caso del componente x de la velocidad con respecto al tiempo propio, y va a ser igual a esta expresión aquí donde tenemos el componente en el tiempo, no en x, sino en el tiempo de nuestra velocidad propia, de nuestra velocidad relativista. Y lo mismo podemos hacer con la relación de la aceleración en el tiempo, es la derivada de u0 con respecto al tiempo propio y va a ser igual a esta relación aquí con el componente en el eje x de la velocidad relativista. Y ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos funciones. Aquí tenemos ux y ux tenemos aquí. Aquí tenemos u0 y u0 tenemos aquí. Y entonces, gracias a estas dos ecuaciones, podemos resolver u0 y ux. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, esto, como muchas veces en la física, se resuelve proponiendo una solución general de ecuaciones diferenciales de este estilo. Y yo os adelanto que la ecuación que satisface, una ecuación general que satisface este sistema de dos ecuaciones es la siguiente. Y vamos a poner como ejemplo el componente en el tiempo de la velocidad, ¿vale? Relativista. Va a ser una ecuación exponencial, ¿vale? Donde el exponente va a ser alfa c y el tiempo, porque estamos derivando con respecto al tiempo, aquí tendríamos que integrar, más una exponencial con signo negativo de alfa c y el tiempo relativista. Todo esto multiplicado por una constante. En general tendría que ser dos constantes aquí, pero no me voy a parar con ello. Veremos que las constantes se pueden factorizar de esta manera, porque podemos utilizar una única constante para la misma solución. Y esta solución aplicada a esta ecuación y a esta ecuación satisface ambas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra propuesta de solución. Si queréis podéis hacerlo y veréis que ese es el caso. Muy bien, ahora tenemos que resolver la constante k. Y para ello vamos a considerar como condición inicial, siempre que queremos resolver estas ecuaciones, tenemos que proponer una condición inicial. Consideraremos que en el tiempo 0, en el tiempo relativista 0, nuestra partícula no se desplaza en el espacio, ¿vale? Solo va a tener velocidad temporal, pero este vector de velocidad relativista no va a tener su componente espacial, no va a tener ux. Ux va a ser 0. Esto en la condición inicial, ¿vale? Entonces, a tiempo 0, el componente temporal de la velocidad propia va a ser igual a c. Como ya hemos visto antes, la propiedad fundamental de la velocidad relativista es que su magnitud siempre es igual a c cuadrado. Y como aquí solo tenemos un componente temporal, por lo tanto, su magnitud va a ser igual a c. Y esto nos facilita mucho la resolución para la constante k. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos nuestra ecuación, que es esta de aquí, y ahora tenemos que sustituir el tiempo 0, donde corresponde e elevado a 0 más e elevado a 0 también. Bien, e elevado a 0 es 1, por lo tanto 1 más 1, 2. Así que c, porque u0 a tiempo 0 es igual a c, c va a ser igual a 2k. Por lo tanto, k es igual a c dividido entre 2. Pues muy bien, y así nos queda la ecuación. Nos queda c multiplicando a todo esto de aquí. Y si visteis la lección de la ecuación de Euler y el resto de lecciones, os habréis dado cuenta inmediatamente que eso de ahí
es el coseno hiperbólico de alfa dividido c y multiplicado a tau. Pues muy bien. Ahora lo que nos interesa, ya tenemos la velocidad, pero queremos calcular esa posición temporal de la partícula, la posición en nuestras coordenadas. Y para ello tenemos que coger y la coordenada t va a ser igual a c integrando la velocidad propia, que recordad que es dt dividido d tau por d tau. Y esto nos va a dar la coordenada temporal ct. ¿De acuerdo? Pensadlo un poco. Este de aquí es dt d tau. Por lo tanto, estamos calculando, al integrar la velocidad, estamos integrando y consiguiendo nuestra posición t. Aquí pongo t mayúsculas porque incorporamos la constante c dentro de las coordenadas relativistas. Pues muy bien, hacemos eso y sustituimos nuestra expresión aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un c, otro c, nos queda c cuadrado, integral de coseno hiperbólico de todo esto. Y esta es una integral muy sencilla, porque la integral de coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, más después alguna constante para poder arreglar esto de aquí. Pues vamos a ver el resultado. El resultado es este, c cuadrado dividido alfa, seno hiperbólico de alfa dividido c tau. Y esta es la ecuación que nos da la trayectoria en el tiempo de nuestra partícula relativista. Es un seno hiperbólico. Y ya finalizamos visualizándolo todo. Tenemos aquí, ahora como veis ya no pongo ct, pongo t mayúscula, nuestra coordenada temporal, nuestra coordenada espacial en x mayúscula y nuestra trayectoria hiperbólica. Y tenemos que en esta trayectoria, para cada punto se cumple esta relación c cuadrado alfa seno hiperbólico dividido alfa c y nuestro tiempo propio. Muy bien. Para la x, como sabemos que esto es una ecuación hiperbólica, si esto es el seno hiperbólico, nos ahorramos todos los cálculos que son muy similares a los anteriores y llegaremos a la conclusión de que es lo mismo pero con el coseno hiperbólico. ¿Por qué? Porque es una coordenada, es una trayectoria hiperbólica. Si la t es el seno hiperbólico, la x es el coseno hiperbólico. Es una relación que además la podéis sacar con seno hiperbólico al cuadrado del ángulo menos el coseno hiperbólico es igual a -1. O sea, es una cosa muy sencilla. Pues ya tenemos nuestras posiciones y nuestras coordenadas. Comparadlas con las de las lecciones anteriores y veréis las conclusiones a las que les llegamos. La primera, esto de aquí es lo que habíamos definido como R, lo que aparece como la coordenada R en nuestra trayectoria hiperbólica. ¿Y a qué es igual? C cuadrado dividido la aceleración. Cosa que es lógico, eso ya lo habíamos hecho en analogía al movimiento circular. Acordaos que en el movimiento circular la aceleración es igual a v cuadrado dividido r. Si despejamos r de allí sería v cuadrado dividido a. Aquí pasa algo parecido. Si despejamos r en el movimiento hiperbólico, esta coordenada que hay aquí nos queda como c cuadrado dividido a. ¿De acuerdo? Y esa es la relación que tenemos entre la r y la aceleración en relatividad especial, algo que ya vimos también en las lecciones anteriores. Y aún más, fijaos, si tenemos una partícula aquí, ¿vale? Podemos definir un ángulo hiperbólico, yo lo visualizo con esta distancia aquí, un ángulo hiperbólico, que en este caso va a ser igual, fijaos, a este argumento, alfa dividido c por el tiempo propio. ¿Os acordáis cuando dije que podíamos sustituir la coordenada temporal por esa coordenada de ángulo hiperbólico? Pues fijaos, es que disfrazada es realmente una coordenada de tiempo relativista que está disfrazada en forma de ángulo y equivale a la aceleración puesta de manera relativa a la velocidad de la luz multiplicado el tiempo relativista.
Y a esta división que veréis aquí en muchos sitios se les llama rapidity o rapidez. No sé si se traduce de forma directa también al castellano, pero bueno, rapidity, que sería este argumento aquí delante del tiempo relativista y que nos forma nuestro ángulo hiperbólico. Así que ya tenemos las ecuaciones que nos gobiernan el movimiento hiperbólico en la coordenada temporal, en la coordenada espacial, y también tenemos esas ecuaciones de velocidades propias en la diapositiva anterior. Así que finalmente vamos a concluir. Hasta aquí la relatividad especial. Haré un pequeño curso, ¿de acuerdo? Porque nos queda por estudiar el electromagnetismo y la relatividad especial, pero requiere un esfuerzo extra. Y yo creo que mejor si comenzamos con la relatividad general, seguro que para muchos de vosotros. Así que lo que voy a hacer es organizarla en un playlist independiente, en vez de continuar con el playlist del curso de relatividad especial y general de Einstein en 20 minutos. Lo voy a separar en dos porque de esa manera va a ser mucho más sencillo seguir los cursos de manera independiente. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y ya comenzaremos en la siguiente lección con las primeras clases de relatividad general. Bueno, hasta la próxima y os invito a suscribiros a mi canal.